El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, otro domingo más, para hablar hoy con Javier Olivares, guionista y director de series tan conocidas como Isabel, Ministerio del Tiempo y otras series españolas. La verdad que muchos de nosotros conocemos. También novelista con la novela Felipe, una novela que además me enviaron hace unos años de Ediciones B y la verdad que disfruté muchísimo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por disfrutar de Felipe, esa La, novela. la verdad es que fue el primer contacto que tuve yo contigo, por así decirlo, porque no había empezado a ver Ministerio del Tiempo, que lo hice más tarde, y tampoco Isabel, y la verdad que para mí fue desde luego el primer contacto, tengo que admitirlo. Decir que, para iniciar este programa me gustaría recomendar otro, que es ese que hicimos con Iván, nuestro compañero Iván, acerca de Ministerio del Tiempo, un programa que la verdad, en el que, analizábamos un poco la serie desde un punto de vista histórico y que, creo que nos quedó muy bien y en el que hablábamos un poco acerca de la divulgación en la televisión, una divulgación que yo creo que es muy, muy necesaria. Y mi primera pregunta es un poco acerca de, pues un poco acerca de la utilidad de las series históricas para, digamos, divulgar y enseñar a la sociedad un poco acerca de nuestra historia. Digamos que, ¿cómo consideras las series, a diferencia, por ejemplo, de las novelas, si son más, menos útiles o cómo enfocarlas? Vaya. Bueno, yo creo que todo es útil si está bien hecho, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la primera misión de una serie es entretener. Eso, incluso si me apuras, de cualquier novela, ¿no? Es decir, una novela que te aburre la dejas, Sí, está ¿no? claro. Entonces, eh, luego llega la parte de que no te conformes solo con entretener, ¿no? Y en el caso del tema histórico, pues tiene unos códigos que hay que respetar, ¿no? Es decir, tú no puedes cambiar unos acontecimientos de la historia porque te venga mejor para contar tu historia. O sea, puedes mover un poco en el tiempo, puedes juntar, puedes elipsar, puedes a lo mejor cambiar un poquito el orden porque te cuadre bien, lo haga más dramático, pero en general la historia tiene que tratarse con respeto, si no mejor dejarla, ¿no? Porque al final es una confusión y es y es esencialmente lo que he dicho, ¿no? Una falta de respeto. Luego también hay un gran equívoco en general sobre la ficción entre serie de época y serie de histórica. Si, por ejemplo, si tú ves Velvet, es una serie de época. Si tú ves Amar en tiempos revueltos, es una serie de época. En el caso de Amar en tiempos revueltos, en sus inicios muy bien documentada, ¿no? Pero es una serie de época con personajes anónimos, aunque de vez en cuando pueda aparecer alguno que es real. Cuando hablas de Isabel, por ejemplo, cuando creo Isabel, que luego hago solo la primera temporada, la segunda y la tercera no las escribimos mi hermano y yo, mi hermano Pablo y yo. Cuando tú ves Isabel, tú ves cada capítulo un nivel de documentación del 90-95% rigurosa. Es más, en Isabel teníamos no menos de 20 diálogos por capítulo basados en cartas autógrafas de los personajes o en cronistas de la época. Los cronistas de la época, a saber si también estaban diciendo lo que pasó o eran los primeros autores de ficción, ¿no? Es decir, pues según soplaba el viento. Pero el caso de Isabel era un 90% de lectura de una docena de libros. Teníamos unas reglas en mi equipo, que era Jordi Calafia, Naishaf y yo, que era sacábamos los hechos que considerábamos importantes y luego los hechos que considerábamos muy impactantes. Si esos hechos no se corroboraban en dos libros diferentes, quedaban eliminados.
Y eran libros de historia, ¿no? De grandes maestros. Fernández Álvarez, es decir, José Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos permitimos dos lujos que eran, no estaban confirmados históricamente, pero que sí tenían tal halo romántico que los mantuvimos, ¿no? Uno, el hecho de que en el viaje de Fernando a casarse con Isabel le acompañara de incógnito su amante aragonesa, vestida de hombre, lo cual nos daba un toque muy del teatro de la época. Y el segundo punto que creo que aceptamos, aunque solo teníamos una fuente y era más novelesca que histórica, era el hecho de que el gran capitán se luchara por el hermano de Isabel en las batallas, ¿no? Con su emblema, su escudo, para que pareciera que hubiera ganado el otro, ¿no? Lo cual nos daba también una teatralidad muy bonita. El resto de lo que se cuenta es cierto, y de hecho yo tuve mis trifulcas que en cierto modo ayudaron a que dejara la serie, la segunda temporada, en el sentido de que parecía que me pedían en un momento dado, pese al éxito, bueno, es que fue un caso muy curioso porque Isabel se hace, pero cambia de gobierno, se paraliza todo en Televisión Española y se emite 9 meses después de rodada. Entonces no sabía nadie que iba a funcionar como funcionó, ganando en audiencias a la que se avecina y tu cara me suena, que se dice pronto, ¿no? Es decir, pero el director de la serie no estaba muy contento porque decía que era una serie política y él quería hacer una serie más emotiva. Creo que se puede hacer una serie política al mismo tiempo que emotiva, es decir, no, si se cuentan bien las cosas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la primera temporada de Isabel es muy distinta a nivel narrativo y de lenguaje y de forma de hablar de las otras dos. Es una serie para mí evidentemente política y en un momento dado, sin que yo lo supiera, gente de la productora fue a ver a un catedrático importante, no recuerdo el nombre, de la Complutense, para preguntarle cosas de la serie y lo primero que les dijo el catedrático fue: ¿para ustedes Isabel usurpó la corona o la heredó legalmente? Y no supieron responder. Probablemente si yo hubiera ido allí a esa reunión, le hubiera dicho que la usurpó, como la había usurpado Enrique IV, con bulas falsas, ¿no? Es decir, entonces, el tema de la historia, para mí en ese sentido es así de riguroso. Pasamos a otra serie que hice que se llamaba, no sé si te suena, Víctor Ros. No, la verdad es Víctor que no Ros, que es una serie basada en unas novelas de Tristante, de Jerónimo Tristante. Los 2 primeros capítulos asumo las novelas. Era un Sherlock Holmes español, pero los últimos capítulos, de los 6, hago otra vez incursiones en todas las novelas de Galdós, en todas las novelas de Pío Baroja, de ese momento de la España que está a punto de llegar la crisis del 98. Lo confronto a esa España paleta y anticuada con lo que es la policía inglesa. Lo confronto con la aparición en Argentina de las primeras investigaciones con huellas dactilares. Y hago también una mezcla pero eso ya es una serie de época con elementos históricos. Y El Ministerio del Tiempo es por fin llegamos a él, es una serie de aventuras, esencialmente, de género fantástico, pero que tiene un anclaje muy fuerte con la historia. Y el anclaje fuerte de la historia, cuando hablamos de historia con mayúsculas, todo está hiperdocumentado. Es decir, cuando Napoleón va a un monasterio en Segovia porque le pilló la nieve, había 3 de la resistencia a España detenidos y los iban a ejecutar, y la abadesa le convence invitándole a cenar en Navidad con una receta de pollo. Nosotros teníamos hasta la receta de pollo real que le hizo la abadesa. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el Ministerio del Tiempo lo que hacemos es mirar a esas partes de la historia en la que los libros de historia no entran. A esos pequeños episodios que hablan de los seres humanos que luego aparecen en los libros de historia. O incluso nos atrevimos, por ejemplo, en 2 capítulos para mí muy importantes, como el del Cid Campeador y el de Felipe II, en analizar, en el caso del Cid, qué es leyenda y qué es historia. Y en el caso de Felipe II, el error de muchos de
anhelar las glorias de un pasado para que volvieran a ocurrir ahora y lo que eso podría suceder, lo podría generar o en qué podría derivar, ¿no? Es decir, el Ministerio del Tiempo es una serie de aventuras con unos elementos históricos muy profundamente estudiados, porque en realidad las tres series, Isabel, Víctor Ros y el Ministerio del Tiempo, en cierto modo, los hermanos Olivares lo que hicimos fue, primero, hablar de nosotros mismos, en un mundo en aquel momento en el que todas las series que sabíamos más del Álamo que de los últimos de Filipinas, sabíamos de cómo era un policía americano o inglés en los años 80, pero no de un policía español, y las tres vienen a ser una especie de trío, de trilogía, sobre cómo somos, cómo es España, cómo somos los españoles, ¿no? Y en ese sentido, el Ministerio del Tiempo probablemente es la que más alto pica por todas las licencias que nos podemos tomar para introducir conceptos y para analizar y generar situaciones como las que generamos con Velázquez, entrando en el Museo del Prado, cantando una canción trash, o a Lorca viendo a Camarón. Entonces, en este sentido, sí, digamos que el conjunto de esas tres series tienen mucho de histórico porque hablan de España, pero son géneros distintos. La primera es histórica pura, Isabel. La segunda es una de detectives tipo Sherlock Holmes con elementos históricos. Y la tercera es una serie de fantasía con mucha carga histórica, pero hablando de las historias con mayúsculas, historias de la historia con mayúsculas, ¿no? Es decir, y sobre todo del paso del tiempo, ¿no? De cómo alguien que viaja por el tiempo, al final, toda la gente que va dejando atrás, cuando vuelve al siglo XXI, está muerta. Cuando de repente el personaje de Ana Garrido va a ver a Lope de Vega, cada vez que vuelve Lope de Vega está en su tumba, ¿no? Entonces eso genera también una cierta melancolía o tristeza que yo creo que nos ha ayudado mucho, también impregnados por la pérdida de mi hermano durante la creación de la serie en la primera temporada, en hacer una serie que la ven niños, la echan en los institutos, la ve gente mayor, pero no es infantil. No es una serie adolescente. No es una serie adolescente. Me parece bastante interesante el enfoque de, bueno, pues del Ministerio del Tiempo, por ejemplo, de, bueno, pues un poco contar estas historias, ¿no? Concretas y que, bueno, que desde luego, y, por ejemplo, es verdad que yo de lo que más puedo hablar es de, por ejemplo, la batalla de Teruel, el capítulo de la batalla de Teruel, o bueno, los relacionados con la Guerra Civil Española, que es el campo en el que yo me he especializado, y me parece que están muy muy bien documentados, y de hecho creo que esto al final, vamos, a lo mejor es una opinión errada, pero sí que considero que estos, al ser pildoritas, o sea, quiero decir, capítulos que tratan un solo tema y que son muy específicos, son tremendamente interesantes para que el público, digamos, que obtenga esa, bueno, pues esa historia concreta y que se quede con ello. La verdad es que iba a preguntar un poco cómo era el proceso bueno, pues de elegir una idea y bueno y tal, pero bueno, ya lo hemos respondido, así que creo que... Bueno, hay algo respecto a eso muy peculiar. La primera temporada cogimos 8 temas que mi hermano y yo, como historiadores que somos, nos apetecía y dominábamos, porque, por ejemplo, para mí hay 3 momentos en los que España se define España. Para mí, España, la España que conocemos se define siempre en muchos hechos históricos, pero para mí esencialmente es la época de Isabel y Fernando, es Felipe II, no de Carlos, de Felipe, porque es rey ya español y genera una especie también de administración. Y bueno, una especie no, la primera gran administración española. Y la etapa de la guerra de la independencia y Fernando VII, ¿no? Que derivan en otro hecho esencial para mí, que son el origen de la guerra civil española en las guerras carlistas. Entonces, claro, la primera, pues cogimos los temas que nos que dominamos, que eran, digamos, de nuestro agrado. Luego, a partir de ahí, a veces cogemos el concepto, como en el caso del Cid, a veces cogíamos un tema muy bueno. Por ejemplo, nosotros teníamos pensado cosas sobre
épocas históricas y momentos históricos que eran, por ejemplo, el motín de Esquilache es un tema que siempre hemos querido tratar y no supimos. El de Fernando VII, que tratamos en la última temporada, no supimos en la tercera y al final supe en la cuarta. Para mí, la primer fake news de la historia potente en España, que es el niño de la guardia, no lo pudimos tratar en la cuarta porque no salió bien, pero lo quiero tratar si hay una nueva temporada. Me explico, es decir, hay veces que tienes una gran idea que no se te ocurre la manera de encajarla porque nuestra manera de encajarla es introducir a la patrulla que viaje allí por algo. En el caso de Napoleón, uno de los 3 que iban a ser ejecutados y Clovis la Abadesa, resulta que era el abuelo de Adolfo Suárez. Una licencia que te permite de chunga, de broma, pero dices, si se cargan a ese hombre no van a hacer Suárez. Claro. Con lo cual, estás salvando la transición yendo a ver a Napoleón. ¿Me explico? Es decir, ese tipo de licencias son las que hacen luego también divertida la serie, ¿no? Pero a veces esa chispa no sale. Y tienes un gran tema y no lo puedes hacer, o otras veces tienes grandes temas, por ejemplo, la España romana o la España musulmana, que no puedes hacer por un tema económico y de lenguaje. Porque en nuestra serie todo el mundo que habla el idioma que habla. Si hay un catalán, habla catalán. Si habla... o sea, el lenguaje común es el castellano, pero si aparece un alemán, habla alemán. Si aparece un inglés, habla inglés. Si aparece un... y incluso manejamos 3 tipos de castellano dependiendo de los 3 protagonistas. Con lo cual en eso, para mí ir a la España, a la Córdoba califal o a la España romana me generaban muchos problemas para poder hacerlo, aparte de los propios de los medios económicos. Y luego aparte hay otro tema porque el Ministerio del Tiempo nunca ha sido una serie cara. Si cualquier serie española que la puedas ver, por ejemplo, una serie como La Peste costaba el doble que el Ministerio del Tiempo y en ocasiones el triple, según qué temporada del Ministerio del Tiempo, ¿no? Cuéntame es más cara, tiene más presupuesto que el Ministerio del Tiempo, para que tengas una idea. Es decir, y es una sola época, mientras que nosotros de repente en un capítulo nos íbamos a 3 épocas, con lo que se supone de vestimentas, de peluquería, de un montón de cosas, de VFX, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también hay gente que dice, hablan mucho del 19 y del 20, pero es que yo opino un poco como dijo Le Corbusier a finales del 19 y principio del 20, que en apenas 20 años, y te estoy hablando del principio del siglo XX, con las vanguardias, etcétera, etcétera, habían pasado más cosas que en los siglos anteriores. Había habido más cambios para el ser humano cotidiano. O sea, la iluminación urbana en las calles de las ciudades era más potente para mí que una gran batalla. No sé si me entiendes. Entonces, claro, tiramos hacia el 19 y el 20 porque es que para mí el 19 y el 20 es inagotable de recursos. Es inagotable. Son esas 2 épocas. Y mientras que vas más para atrás y, hombre, pasan cosas, pero se acaban pareciendo demasiado. Es decir, tú cuentas una cosa del siglo XIX, como historiador no se parecen, ojo. Pero tú cuentas una cosa del XVI y luego cuentas una del XV. Y a no ser que tengas personajes tan carismáticos como Isabel o Fernando o Felipe o Carlos, todo se parece demasiado. ¿Me entiendes? Es decir, y eso a nivel de entretenimiento y de impacto visual, al final yo prefiero también escribir de aquello que me emociona a mí, ¿no? Y si me emociona a mí más el siglo XIX y el XX, pues hablo del XIX y el XX, ¿no? No me siento... Muchas veces hay gente en Twitter, que lo respeto mucho, que exigen, pues tienen que hablar de esto, pues tienen que hacer esto, pues tienen que hablar de lo otro. Yo no tengo ninguna exigencia de hablar más que de lo que a mí me apetezca. O yo considere que funciona bien. O sea, no soy un libro de historia, soy una serie de televisión y es una serie en la que yo expreso mis sentimientos y mi manera de ver las cosas. Entonces, no tengo que ser enciclopédico, no tengo que cubrir exigencias de tipo didáctico escolar, aunque luego la serie luego ha sido espectacularmente didáctica para mi sorpresa. Pero no tuve esa intención nunca. Ni mi hermano, que tuvo la idea original, ni yo, tuvimos esa intención. Nosotros queremos hacer series como cuando habíamos visto Life on Mars o Doctor Who, ¿no? Es decir, series moviditas, divertidas, con un pozo humano,
lejos de lo que se considera una serie adolescente, aunque en el día de hoy las series adolescentes parecen realistas porque vivimos en un mundo adolescente. Sí. Y solo tienes que entrar en las redes sociales para entrarte, ¿no? Y en ese sentido nuestras series siempre han ido a contracorriente en la forma de producirse, en la forma de narrar y en la forma de contar lo que consideramos que es esencial para el ser humano, ¿no? Que son sus emociones, sus decisiones, y de que no todo es felicidad, de que no todo es alegría, y que cuando tienes que reírte te ríes, pero cuando tienes que llorar hay que llorar. Y eso para nosotros es muy importante, y eso ya nos costó cuando lo hicimos, nos ha costado seguir renovándola, y yo creo que a día de hoy cuesta más que nunca hacer series en ese sentido de veracidad emocional, porque digamos la ficción yo creo que muchas veces se ha convertido en algo puramente de mercantil, en el que la autoría va desapareciendo otra vez, cuando ya se había recuperado, y en la que de repente falta, como te diría, falta alma, ¿no? Hay dos casos ejemplares hace poco, ¿no? De dos cómics de MF y de E-Last, que son unos cómics excelentes, y cuando he visto las series he dicho, bueno, esta serie ya la he visto, pero no es el cómic. No sé si me explico. Es decir, hay una especie como de homogeneización para acabar haciendo series que funcionan de impacto directo, porque las plataformas necesitan ese impacto directo, pero que es ver y olvidar. Sí, porque Y yo también creo, hay mucha, digamos, producción en ese sentido. Entonces, claro, como hay tanta yo creo que oferta. ahora mismo un 90%. Es decir, yo en ese sentido, el Ministerio del Tiempo es un perro verde. Sí, O desde La luego. primera Isabel es un perro verde. Es decir, son series a contratiempo, eh, y ahora más que nunca, ¿no? Es decir, y fíjate que el Ministerio del Tiempo, su aparición supuso una revolución en la ficción española, porque ahí empezaron a poder hacerse series distintas, porque yo creo que el Ministerio del Tiempo fue la gran primera serie distinta, que contaba cosas distintas y que utilizaba el género fantástico, que era muy distinto en la época, en el 2012 que estrenamos, no, 2015, perdón, que de repente se hacen, ¿no? Yo creo que las series, como las buenas novelas, están para recordar y para releer o rever. No, no, desde Si yo de luego. repente, como hacía Chicho, como hacía Ana Diosdado, como Hitchcock, o como Spielberg, o como, con toda mi humildad, respecto a la comparativa, o como The Twilight Zone, o como las grandes series que de repente son series que puedes volver a ver y que han generado unas corrientes creativas que perduran hasta el día de hoy en nuevas obras, ¿no? Entonces, claro, nosotros no hacemos una serie para ver y olvidar, nosotros hacemos una serie para que la gente recuerde, ¿no? Que forme parte de ese momento en que la vio. No, no, desde luego. Y además es que el Ministerio del Tiempo, bueno, vamos, yo la he visto varias veces, porque siempre, al final, entre temporada y temporada, como acaba pasando un tiempo, sientes la necesidad de volverte a ver toda la serie. De hecho, no me pasa mucho vamos, y yo me imagino que a muchos de nuestros oyentes les pasará. Pero vamos, a mí me ha pasado que me la he tenido que ver varias veces, o sea, ver desde la primera temporada hasta la última y bueno, disfrutarlas por supuesto como si no las hubiera visto, pero, pero bueno, Cuando la ves seguidas, cuando la ves seguidas, como has dicho tú y ha dicho mucha gente, por lo que me has comentado, todo tiene 10 veces más lógica que cuando la ves por separado. sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, y bueno, hablando un poco de los personajes, es verdad que se ve muchísimo el drama humano, ¿no? Y las situaciones personales, por ejemplo, en el caso de Amenia Folk, y en el caso de, bueno, de otros personajes, Alonso Entre Ríos, Alonso, ¿no? por A mí ejemplo, Alonso sí. Entre Ríos, la gente me decía, con lo gracioso que era y ahora es un drama. Y yo, claro, yo no podía mantener a Alonso Entre Ríos sorprendiéndose porque cuando abre el frigorífico se enciende la luz. Sí, al principio es la novedad, ¿no? Y luego ya, cuando ya se ha Claro, pero adaptado, ya empieza el tú no problema. puedes, tú no puedes estancar a tus personajes si les quieres. Entonces, claro, eso también fue doloroso a veces porque funcionaba muy bien de la otra manera, pero claro, los personajes van creciendo, tienen hijos, se relacionan, se acoplan a la época, tienen problemas en la suya, como Amelia. También tienes que ajustarte a generar historias que cuadren con la no disponibilidad de actores, Hmm. porque llega un momento en que la gente
Dice, ¿por qué no está Rodolfo? ¿Por qué no está Aura? Pues porque tienen otros trabajos, porque nos renuevan cada 2 años. Claro. Eso sí nos renuevan. Entonces tú no puedes tener a un actor, digamos, atado a la pata de una mesa para que cuando te digan que renuevas tenerle disponible, ¿no? No, claro. Y eso nos obligaba a cambiar muchas veces la historia entera de una temporada, a cambiar temas de capítulos. Yo, por ejemplo, el Lorca y Camarón lo tenía previsto en la tercera, lo he podido hacer en la cuarta. Muchas cosas que de repente no puedes hacer. Es decir, claro, entonces, y en televisión tienes que hacer producible aquello que te dejan hacer. Una pregunta que ya relacionada también con el tema de los personajes. ¿Cuál es el personaje ya no digo del Ministerio del Tiempo, sino en general de todas las producciones que has llevado a cabo, que más gratificante ha sido crear? Es que son muchos, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, Julián es muy mi hermano Pablo, Pacino tiene mucho que ver con mi vida, el personaje de Alonso de Entre Ríos me parece que es la mejor visualización que se ha hecho jamás, y perdón la falta de humildad de lo que tenía que haber sido las versiones del Capitán a la Triste, por ejemplo, ¿no? Luego hay personajes que para mí han calado muy hondo en la cultura española desde la serie, como son Lope de Vega o Lorca. Entonces, claro, Velázquez, le tengo mucho cariño. Es que yo en ese sentido no te podría decir, ¿no? Hombre, yo tengo un gran y un especial cariño a Alonso Entre Ríos y a Pacino. Muy especial cariño, ¿no? Me era muy divertido escribir para ellos, ¿no? Y también porque les tuve una continuidad que con otros no he podido tener, ¿no? Pero no, yo creo que no hay en ese sentido. A mí lo que sí me preocupaba, y una cosa que teníamos muy clara Pablo y yo cuando creamos la serie, era romper la estructura fija de las dos Españas, ¿no? Es decir, y nosotros planteamos tres Españas, ¿no? La España tradicional, Dios, patria, rey, Dios o muerte de Alonso, la España moderna siempre fracturada y, y derrocada cada vez que asomaba la cabeza en una mujer universitaria a finales del 19, que es Amelia Folk, y luego una tercera España que era la actual, que era la de Julián, y luego un poco la de Pacino, que era la España que quería seguir viviendo normal y tomar una caña sin que te la contaran. Tú eres facha, tú eres rojo, ¿no? Es decir, no sé si me explico esa sensación, porque yo creo que uno de los grandes problemas de este país es que seguimos teniendo dos Españas, que describía Machado, ¿no? Y que nos siguen helando el corazón, sobre todo una más que otra, creo, ahora, o casi siempre, pero vamos, que en general nuestra idea era poner esas dos Españas más una tercera remando juntos en la misma barca, en la misma dirección, para demostrar que eso tendría que ser posible, ¿no? Y desde un punto de vista muy utopista, a lo mejor, ¿no? O muy naif, pero sigo creyendo que esa es una gran lucha pendiente, ¿no? En este país. Sí, sí, desde luego la tercera España no era la de José María Gil Robles, era una que no No, tenía absolutamente nada que ver. era, era la del ciudadano actual que está un poco normal, que está un poco siempre impactado por un lado o por otro, pero que de repente él lo que quiere es llevar una vida normal y analizar las cosas uno por uno, no importa de qué ideología vienen, ¿me entiendes? Es decir, Sí, yo creo que eso es un tema. Y luego es curioso, ¿no? Porque luego, fíjate que mi idea era esta, y luego de repente hay un historiador que no recuerdo el nombre, tampoco es que me apetezca mucho, ¿no? Pero que de repente ha dado un montón de entrevistas y tal, como que el Ministerio del Tiempo es una serie reaccionaria, que aviva, eh, digamos, esa idea de una gran España, ¿no? Bueno, a mí si me preguntan si soy patriota, pues sí, sí lo soy. Yo soy alguien, cualquiera que me vea en Twitter, yo soy alguien de izquierdas, del Atlético de Madrid, del barrio de Usera, y me siento español y europeo. Es decir, no me da vergüenza sentirme español. O sea, me parece que España es un país con, que habla diversos idiomas, euskera, galego, catalán, y que yo también lo hablo, y siendo de Madrid y castellano, que España es un país que tiene
un gran defecto que nunca analiza la historia, sino es también para hacer banderías, es decir, que es incapaz de reconocer sus errores para no repetirlos, pero es que también es incapaz de estudiar sus aciertos para alegrarse de ellos. Y que de repente, bueno, yo particularmente no comulgo para nada con el concepto de Elvira Roja, por ponernos un ejemplo, ¿no? Es decir, para mí es, de hecho, me parece una campaña de marketing tan neorromántica como la que se lanzó a Cid como un personaje español en un momento en el que no existía España, ¿no? Que eso es el mayor chiste de la historia, ¿no? Y hablando de un personaje como el Cid, cuya famosa jura de Santa Gadea con esa frase maravillosa que define España y que tendría que venir en las monedas de «Oh, qué buen vasallo si hubiese buen señor», eso es falso, eso se lo ha inventado un poeta, como si yo me invento una serie. Lo cual me parece la mayor paradoja de la historia, ¿no? Que nuestro gran personaje mítico, todas las frases que se llenan la boca con él, sean inventadas en un cantar de gesta, ¿no? Como más o menos, ¿no? Pero luego sí te digo que ha habido curiosamente ese historiador que de repente decía que pertenecíamos a esa parte reaccionaria y yo no me siento así. Es decir, yo creo que de repente, pues cuando hablo de la guerra civil, hablo de la guerra civil, y recuerdo que en un último capítulo que hablé de la guerra civil, hablé del bombardeo de Cabra, y un medio que yo respeto mucho de izquierdas vino a decir en un artículo, sí, pero es que en Guernica murieron más, ¿y qué más me da? O que en Cabra había una cárcel de militares italianos, sí, pero que las bombas cayeron en el mercado. Es decir, a mí me parece vergonzoso que todavía de hoy cites eso y te salga uno a decir, bueno, pero es que el Guernica era otra cosa. Pues sí, era otra cosa. Y sabemos que fue para mí un golpe de Estado y sabemos muchas... Yo desde luego eso lo tengo claro, pero eso no me impide ver que si de repente alguien hace una barbaridad de un lado o de otro, yo la pueda contar. No está claro. Es que si no... Es decir, yo no puedo estar... es decir, si analizáramos los mecanismos internos del bando republicano en la guerra civil, pues nos quedaríamos muchas veces muy decepcionados. Muy decepcionados. Probablemente por eso se gana la guerra Franco, ¿no? Pero convertirme en una especie de adalid de esa España imperial, a mí me ha parecido muy peculiar, ¿no? Yo recuerdo que incluso en un capítulo, nada más salir el capítulo del Cid, salieron 2 artículos en 2 medios diferentes. En uno nos tachaban de fascistas y en el otro de comunistas radicales. El mismo día, ¿eh? Entonces yo dije... Es curioso porque además... bien. Es curioso porque además en ese de ser reaccionario a mí me parece terriblemente errado en el sentido de que al final en muchos de los 2 episodios se está haciendo una, digamos, burla a lo que es, por ejemplo, la figura, no burla, sino me refiero que se pone en su sitio, se pone el mito sobre la mesa de lo que es la figura del Cid, por ejemplo. Sí. O se pone, digamos, un poco de manera más cómica la visión de los españoles, ¿no? Sobre sí mismos, sobre España. Entonces, no sé, me parece... Y esta visión, desde luego, no es de una grandeza absoluta y de... No sé, de nada que tenga que ver con nacionalismo ni nada de eso. Por eso a mí no lo había leído yo, ni he leído ese artículo. Sí, no, pues... Y hay un libro en el cual aparecemos como un capítulo importante de esa especie de defensa de la España imperial y antifederal, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí es cierto es que eso implica una cosa, que hemos tocado un tema sensible haciendo una serie de ficción divertida. Lo cual, luego ya que cada cual opine lo que quiera, y yo no voy a entrar en debates, evidentemente, pero bueno, lo importante es que hemos llegado a mucha gente, que nos han plagiado la industria americana, que ha cogido recursos nuestros, a la misma hay una serie turca que es del Ministerio del Tiempo, que de repente hay un montón de series y de impactos que hemos tenido a nivel mundial muy importante. Te cuento una anécdota. Nosotros, en el capítulo 3 de la primera temporada, ya tenemos subtítulos piratas en 14 idiomas. Y en Rusia era
era una especie de símbolo del movimiento LGTB por el personaje de Cayetana. A mí me han hablado amigos que han ido a Moscú hace tiempo que en la Casa de España, o sea, que en el Cervantes, en los sitios, digamos, gente que es descendiente de españoles y los que algunos son viejos todavía, veían continuamente el Ministerio del Tiempo, porque les recordaba a la España que ellos imaginaban, que es el mayor piropo que yo he recibido nunca, ¿no? Entonces, claro, estoy haciendo una serie por un precio asequible en una televisión pública que no tiene ni publicidad ni apoyo y que es despreciada y menoscabada siempre. Es más, creo que es despreciada y menoscabada incluso por quienes no deberían hacerlo, gobernando, porque hay un concepto de lo que es lo audiovisual, me parece un poco mejorable. Y conseguir este tipo de polémicas, este tipo de... Es como cuando hago lo de Lorca viendo a Camarón, ¿no? Y hubo gente que decía, no, a Lorca lo fusilaron. Coño, ya sé que lo fusilaron, que le pegaron un tiro, ya lo sé. Pero para mí en un momento dado, yo cuando escribí eso pensé, nadie se acuerda de quienes lo hicieron, sí saben de por qué lo hicieron, pero no quiénes, pero Lorca es eterno, que fue lo que yo quería decir. Tampoco creo que tenga que poner nota del autor por debajo mientras se emite la escena con un rótulo para que entiendan lo que yo quiero insinuar. No quiero obviar cómo murió Lorca. De hecho, cualquiera que lea el diálogo lo verá. Es decir, y de hecho yo siempre he criticado mucho que en determinados libros de historia se pusiera Lorca muere en el año 1936. ¿De qué? No lo ponen. O sea, parece que puede haber muerto de una gripe, ¿no? Sí, a ver si no fue asesinado. Claro, entonces, coño, o sea, ya sabemos que lo asumo que fue asesinado, coño. En la primera vez que aparece, Julián se corta a decirle que no vaya a Granada y cuando le vuelve a ver le dice, no vayas porque te van a matar. No sé qué más tengo que contar. Sí, no, desde luego es bastante explícito. No sé qué más tengo que contar, pero a mí lo que me alarma todavía es que haya una cerrilidad de no ver esos detalles ni entender lo que es una metáfora, tanto desde un bando extremo como desde el otro bando extremo. ¿Me explico? Es decir, lo cual me da muy pocas esperanzas para que esto cambie algún día, ¿no? Es decir, porque claro, es una cerrazón y además hablan de los personajes como si fueran sus muertos. No, perdonen. Son los muertos de todos nosotros, de España, desgraciadamente. No, desgraciadamente. Pero no hay que apropiarse O sea, me parece tan vergonzoso que alguien diga, no, pues le mataron. Y eso es una tal como de aquellos que después de abolir, de no permitir las leyes LGTB, de quitar los nombres de sus calles y poner el del barco Baleares, etcétera, etcétera, utilicen a Machado, que murió en el exilio, o utilicen a Hernández desde la derecha cuando en ninguno de sus actos culturales ni legales se han acordado jamás ni de Machado ni de Hernández. Eso me parece una utilización malvada. Pero, coño, tampoco los otros pueden hacer... O sea, que en Paracuellos asesinaron a Muñoz Seca, que dijo una de las frases más duras antes de morir, que era abuelo, creo, de Afonso Uxía, que con el señor con el que verdaderamente no en su día me tomaba un whisky porque no era inevitable, pero que no tengo ninguna afinidad ideológica, más que una vez que hicimos una obra de teatro juntos, hace muchos años, pero claro, la frase que dijo Muñoz Seca, para mí no es de alguien ni de derechas ni de izquierdas, expresa el alma humana, que dijo, me podéis quitar la vida, pero el miedo que estoy pasando, eso jamás me lo quitaréis. No, claro. Me parece dolorosa oírla para mí, aunque no comparta la ideología ni uno. O sea, es que yo creo que en ese sentido hay un grave error y una falta de generosidad sobre una idea común de España. Y yo, humildemente, es lo que he intentado, lo que mi hermano y yo intentamos con esta serie y yo en el desarrollo, porque ya no estaba a mi lado, es potenciar eso por encima de todas las cosas. Sí, el hecho de que
bueno, somos todos hermanos y que podremos discutir y podremos tener diferentes opiniones e ideologías. Y sin embargo, bueno, pues creo que desde el respeto y la tolerancia se puede... ¿Sabes? se puede La hacer tercera un- temporada, que la segunda mitad sobre todo se dedicaba a dos logias, bueno, a dos logias, a dos sectas, una radical de izquierdas y otra fernandina, dediqué esa lucha como símbolo de la España la lucha a garrotazos. Fue la más criticada porque dolía verla. Y claro, yo dije, bueno, pues luego haré otra vez humor, pero es que yo quería contar esto, porque esto es lo que somos y lo que no espabilamos, ¿no? Y quien va narrando eso siempre es Salvador, ¿no? El secretario, el subsecretario del ministerio, que va viendo eso desde su perspectiva, ¿no? De decir, que también me han acusado de defender la transición por convertir a Suárez en un héroe cuando la transición fue nefasta, etcétera, 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 etcétera. Pues no tengo la misma visión, lo siento. No tengo la misma visión, porque cuando el rey Juan Carlos cita a Suárez en la zarzuela y hay 4 capitanes generales, los tres de ellos golpistas, y dicen, ¿por qué me llaman aquí? Dice, porque estos señores quieren hablar contigo. Y Adolfo Suárez dice, y lo tengo documentado por 3 vías diferentes, nítidamente, dice, si estos señores me quieren ver, que vayan a verme a la Moncloa. Y les pidió que se cuadrasen ante él. Y ya fue por primera vez amenazado. A mí no me pueden contar que ese señor, al que se quitaron de en medio todos, que evitó el golpe de Estado dimitiendo, que eso es lo que nadie empieza a analizar. El gran golpe de Estado que se fraguaba, Suárez lo anuló dimitiendo. Lo que pasa es que había un segundo golpe de Estado, un poco lerdo, que siguió su vía. Y en el que había implicada gente muy diversa. Entonces, de repente dices, hombre, hacer un análisis plano de Suárez y del dolor de un hombre que fue tan traicionado y sufrió tanto que coge un Alzheimer galopante con 50 y pocos años, a mí particularmente, perdona, me parece que por lo menos motivo para debatir tendríamos No, por supuesto. con el personaje de Adolfo Suárez. Sí, sí, No sí, lo que es un debatiría con su personaje hijo, complejo. evidentemente, con su hijo no lo debatiría, pero hay que recordar que la misma actitud de marcha ese señor González que tenía Aznar, ¿te acuerdas de ese estribillo de tal? La tuvo el PSOE con Suárez. Cuidado, es que vamos a ver, no se puede hacer de un bando o de otro. Hay muchas cosas intermedias y hay muchas cosas que se pueden hablar y convertir ese tipo de cosas sin debatir, sin analizar y cogiendo la parte de la historia que más te interesa para que te dé la razón, pues me parece, como historiador, nefasto. No, desde luego, el problema que, a mi juicio, y ya lo hemos comentado, por ejemplo, en otros programas con profesores como Santiago Castellanos, para nuestros oyentes, por si quieren escuchar algún otro podcast hablando sobre España y esa idea, es que es verdad que nuestros políticos utilizan, bueno, pues mucho ese recurso histórico para legitimarse a sí mismos y muchas veces para legitimar ciertas cosas que a veces no son democráticas. Y eso es Aquí hemos legitimado a Cánovas, que era un esclavista, que tenía negocio de esclavos. Es que vamos a ver, que hay una entrevista a un periódico francés, que por cierto, hago esa entrevista con un periodista francés, Víctor Ross, a Cánovas, diciendo la entrevista que dijo en su tiempo, tal cual, decía que es que el hombre negro era perezoso y había que darle una disciplina, perdona. Y Cánovas es uno de los mitos de la democracia española y del bipartidismo, cosa gasta que luego se ha intentado repetir. Es decir, es que me parece que hay una serie de tópicos que hay que empezar a romper. Es decir, como el tópico de Isabel y Fernando, solamente de una manera prosaicamente monolítica. Es decir, Isabel y Fernando acatan la expulsión de los judíos porque es la única manera de tener paz interna con los cristianos viejos. Es una jugada
política muy denigrante. Pero el rey Fernando tenía declaraciones de quien ofenda a un judío me ofende a mí porque yo tengo esa sangre judía, porque su abuela era judía. Es decir, es que vamos a ver, es decir, es que llega un punto en el que financia, que ahora no recuerdo el tema, el viaje de Colón a América, que era un valenciano que financia económicamente esto, era converso. Y cuando su madre se negó a convertirse, que la metieron en la cárcel, tuvo que ir a Valencia a convencerla de que renunciara a su credo, porque se lo llevaban a él por delante y era el que estaba financiando a los reyes. Es decir, este tipo de cosas de la historia que nadie cuenta son muy importantes para entender este país. Entonces, cuando tú ves cuando tú ves que este país lo entiendes no recuerdo ahora el cura español que fue a América y denunció los abusos de los... Sí, no me sé el nombre, la verdad. Ahora no recuerdo, lo define el confesor de Isabel que va a Granada el primero y se niega a obligar a convertirse a la religión católica, si no es porque creen en ella a musulmanes que le sustituyen, porque es un movimiento de los viejos cristianos radicales que con la expulsión de los judíos recuperaban unas tierras que antes eran suyas, que los judíos le compraron por 4 duros y que habían sido capaces de hacer lo que ellos no habían sabido, fértiles, habían hecho negocios, industria, como lo de los moriscos con la seda. Se quieren quedar con el mercado de la seda y luego la hunden. Pero detrás de esos movimientos de la Inquisición hay, como te diría, situaciones más del Ministerio de Interior que de Ministerio de Religión. No sé si me explico. Hay unos intereses económicos y políticos. Entonces, nada es tan claro como la gente cuenta y como la gente dice, ¿no? Nada es casual. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la desaparición de los templarios. Bueno, desaparición forzada. Los templarios habían prestado muchísimo dinero a la corona francesa y, bueno, llegado a un punto, dijeron, no lo vamos a devolver porque no lo vamos a devolver y encima vamos a fomentar una organización tan poderosa dentro del reino. Pues cogemos, los acusamos de ciertas barbaridades y nos los quitamos a todos de en medio. La historia no es sencilla, la historia es cuanto menos compleja y bueno, yo creo que desde el cine, desde las series, se le puede dar una explicación didáctica y divulgativa acerca de, bueno, pues a la población que lastimosamente a día de hoy yo creo que lee menos que hace ciertas décadas, ¿no? Y bueno, nuestra capacidad de atención... Sí, la historia española se define en anécdotas, no anécdotas. Por ejemplo, la persecución cruel hasta el final que hace Carlos de los comuneros contra todo aquel que opine lo contrario que él, que yo creo que marca un antes y después en el español medio. Ese que no te oiga lo que dices. No sé si me explico. Es decir, sí. Y luego otras cosas tan patéticas como cuando Peral, o sea, si se hubiera cogido el submarino se habría ganado la guerra de Cuba. Si se hubiera invertido en el submarino. Muy probablemente habría cambiado mucho ciertos elementos de la guerra, ¿no? Es decir, pero claro, se desecha el submarino porque se le exige a Peral que la prueba definitiva se haga en el mar con el periscopio fuera. Y se veía submarino. Y dicen, ¿cómo se ve? ¿Para qué es esto? O sea, España es un chiste muchas veces y otras veces es un drama terrible que nadie analiza qué hay detrás de ese drama. Los guionistas tenemos esa necesidad, es decir, ¿por qué hace esto este personaje? Cuando yo hablo cuando yo escribo de un personaje histórico, tengo que tratarle como un personaje inventado. En el sentido con una diferencia, que yo sé lo que hizo ese personaje histórico. El inventor me lo tengo que inventar. Es Alonso de Entre Ríos, España. Claro, pero el personaje histórico yo sé que tomó Granada, o que entró en esta batalla, o que etcétera, etcétera. Y tengo que saber por qué ha hecho lo que ha hecho para llegar ahí, ¿me entiendes? Sí, claro. Tengo que estar preguntando por qué, las causas, las razones, las motivaciones de por qué ese personaje acaba haciendo eso. Y cuando tú aplicas eso a muchos personajes históricos, acabas teniendo una visión de la historia mucho más compleja.
y a veces basada en términos muy, muy personales, ¿no? Que, bueno, leyendo la novela de Felipe lo ves claramente, de Sí. hecho, ¿no? Tal como lo planteo, ¿no? Sí, la verdad que desde luego, ya digo, España es Alonso de Entre Ríos, un chiste que al final se convierte en un drama. Y bueno, la Bueno, verdad perdón, que perdón, Alonso de Entre Ríos, porque la gente que criticaba esta serie en el sentido de tal, Antonio de Entre Ríos tiene un capítulo en la temporada 3 en el cual tiene que viajar y va a conocer a su abuelo, que es su mito de infancia, conquistador, valiente, tal, no su padre, que no supo luchar, y cuando se encuentra con su abuelo se da cuenta de que es un hijo de la gran puta, que mata indios por placer, no sé si me entiendes. sí. Y él se queda hundido porque todo su referente vital se le ha venido abajo porque la ha podido conocer viajando por el tiempo. Es el problema de Lo que me, de idealizar algo claro, o alguien. lo que me da la sensación es que mucha gente que habla de la serie no la ha visto. Hmm. Sí, bueno, serie que nosotros por supuesto recomendamos aquí. Me gustaría acabar esta entrevista porque la verdad que dijimos que eran 45 minutos aproximadamente y no quiero comerte muchísimo más tiempo. La verdad que está siendo una charla tremendamente interesante porque, bueno, pues yo creo que nos da para, la verdad que para reflexionar muchísimo acerca de a dónde va la cultura en este país. Lo maltratada que está muchísimas veces, porque creo que el Ministerio de Tiempo, de hecho, es un claro ejemplo de ello. El problema de la cultura de este país es que la gente que manda, sea del partido que sea, tiene que entender que la televisión también tiene que ser cultura. Ojo, no hablando de temas áridos, que también. Eh, que la televisión no es solamente entretenimiento. El día que esa idea cale, será esencial en la cultura de nuestro país. Porque a base de convertirla en mero entretenimiento, un montón de situaciones que se nos dan con nuestra juventud, de falta de lectura, de falta de autocrítica, de críticas, etcétera, se ha hecho porque la televisión se ha abandonado en manos, digamos, que lo convierten en puro entretenimiento, que me parece estupendo, pero que no debe de ser, sobre todo la pública, solo eso, ¿no? Entonces, y que la gente que es culta no mire por encima del hombro a los que a medios que de repente tienen una gran capacidad de influir en las personas como es una serie de televisión. Y por lo menos a los que intentamos hacerlas con una dignidad para poder acostarnos por las noches sin tener pesadillas, que bastantes tenemos por la realidad, Sí. como por haber pisado callos de los demás, ¿entiendes? Sí, la verdad es que esto es otra cosa que ya en su momento discutimos acerca de, por ejemplo, la academia, de estos historiadores que es verdad que, bueno, pues que muchas veces desprecian todo lo que es, por ejemplo, la novela histórica, el cine, y digamos que todo lo echan toda la carne en el asador al ensayo, que está muy bien, pero que, bueno, que lastimosamente no va a ir a ese público general. Te he de decir que tanto Isabel como el Ministerio del Tiempo, por parte de historiadores, he tenido un trato excelso. O sea, de hecho, en un programa de la SER, Josep Pérez hablaba de la labor de las series y de lo que le había llegado de Isabel como ejemplo de divulgación de la historia, ¿no? Es decir, yo hablo de aquellos que son más papistas que los propios historiadores, incluso, ¿eh? Hmm. Esto al final, el tema es que ahora parece que está cambiando un poco la cosa. Porque sí que es verdad que vemos a más profesores de universidad, a más gente que trabaja profesionalmente de la historia, digamos académicamente hablando, digamos que se dedica un poco más a divulgar. Pero esto es algo que durante mucho tiempo, por ejemplo, venir a un podcast, cosa que yo te agradezco enormemente porque creo que nuestros oyentes lo van a agradecer un montón y yo creo que da otras perspectivas acerca de, pues, de algo que hablamos muchas veces, que es el cine y las series que al final es algo de nuestra vida cotidiana y que reflexionar sobre ello, pues oye, también es bienvenido. Pero bueno, que estos profesores, esta gente no se metía más allá del ensayo y que desde luego es algo que yo creo que ahora está cambiando y desde luego la novela histórica a mi juicio es uno de los sectores emergentes en ese sentido y que bueno, yo creo que en ese sentido hay esperanza. Hombre, también la novela, podríamos hablar de lo mismo, que hay novela de época y novela histórica. Hmm.
porque hay mucha novela histórica que es una novela de época, de amoríos, de situaciones de tal, que no narran verdaderamente las claves de la época, sino que son novelas de Sí, fácil consumo. ambientadas. Hay otras excelentes, pero yo lo que sí diría a estos historiadores es que ojalá mis series ayudaran a que muchos de los niños y jóvenes que las ven acaben leyendo sus ensayos. Sí. Porque mi Es que la idea serie es incentivar eso. Es que la serie, literalmente, la novela histórica, es el videojuego, que muchas veces tampoco se Sí. habla del videojuego. Sí, se tira por tierra como si fuera una tontería y no lo es. Sí, eh, es al final el primer paso a leer un ensayo o a Porque estudiar además historia. se cerraría ciclo, porque yo he leído sus ensayos para hacer estas series. Sí, claro. Si yo logro convertir esa historia y que la gente joven que la vea, como muchos que van a estudiar historia porque han visto estas series o escribirán futuros guiones, por eso te digo lo importante que es no hacer series de hacer y olvidar, de ver y olvidar, ¿no? Sino, ojalá el ciclo se cierre y igual que yo he leído sus ensayos para escribir estos guiones, Hmm, la gente que vea mis series acabe leyendo los ensayos originales, ¿no? claro. Y eso para mí sería lo más maravilloso del mundo. O sea, el respeto para mí es máximo. De Lo que pasa hecho, es que también pido respeto a la inversa, ¿no? el pilar básico de la divulgación. El masificarlo y pues eso, divulgar. El llevar a la sociedad bueno, lo que han hecho otros con mucho, bueno, y lo que hacemos nosotros mismos, me refiero, en este caso haciendo el podcast, en el caso de las series, pues haciendo los guiones y haciendo todas esas ambientaciones con, bueno, pues de dar salida a esos ensayos, ¿no? Y bueno, por último me gustaría preguntarte en qué andas ahora, qué andas haciendo. Pues haciendo dos series históricas que estamos teniendo, no diría problemas, pero sí, no el eco que yo creo que deberían tener. Una sobre Franco Uh, y otra sobre el rey de España, el emérito, de la cual la- tengo hecha ya la Biblia y los dos primeros capítulos, pero que desgraciadamente nadie de momento, habrá que esperar con paciencia porque las cosas no salen de una para otra, pero se cree muchas veces que no se puede analizar la historia del tiempo en el que estamos viviendo, porque ya lo hacen los periódicos. Pero como ahora vemos que los periódicos están dominados por empresas en las que se da más opinión que información, es más necesario que nunca el análisis histórico de los momentos comparándolo con otras épocas para analizar lo que pasa, ¿no? Y creo que sí se puede hablar de la historia que vivimos. Y sí se tendría que hacer y potenciar series como hacen los ingleses continuamente, como hacen los nórdicos con el atentado del 21 de julio o del 22 de julio, como hacen... En Europa se están haciendo series buenísimas en el sentido de no mirar para otro lado. Aquí me parece que se sigue mirando para otro lado. Pero vamos, yo seguiré con empeño en dos proyectos, como ves, bastante suicidas, como son Franco y el Rey Emérito, ¿no? sí, desde luego son dos temas que, bueno, el segundo nos tiene, bueno, ambos nos tienen muy candentes a día de hoy. En los últimos Bueno, años Franco ha salido a relucir muchísimo, desde la salida del Valle de los Caídos. Y bueno, el rey emérito, ¿qué vamos a decir? Quien se informa un poco, sabe un poco la historia de este hombre. sabe el final, pero si tú analizas la historia de las familias reales y de la familia real española desde el exilio y de el miedo a no tener nada, que sufrió, por ejemplo, la reina Sofía cuando el golpe de Estado militar griego, te das cuenta, entiendes mucho, y cuando tienes esa institución que te protege y te hace millonario, que es la monarquía inglesa, que es otra cosa, que vea The Crown y lo verá, entiendes perfectamente la psicología del personaje. O sea, Hmm, no se trata de decir de alguien, ha hecho esto, no ha hecho esto, ha hecho lo otro. Es que me da la sensación de que hay personajes históricos que se cree que hicieron algo que no hicieron y que se carga las tintas sobre algo que se han hecho, pero que tiene una lógica y una psicológica y una situación que viene de décadas atrás. hmm. Es decir, porque en el caso del rey emérito, cuando la primera guerra de Irak,
Y ahí salta todo el tema de el escándalo del Banco Kuwaití y el caso de la Rosa, para que la gente, Kio, el caso Kio, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo mira para otro sitio. Y por mucho que mires para otro sitio, las cosas están ahí. Sí, Y si encima las dejas crecer, estallan. Y todo lo que ha pasado ahora se entiende perfectamente en los años 80. Se entiende y se ve venir en los años 80. Entonces, para eso está la historia y están las series. Y antes de los 80 se ve venir en cómo, para poder acceder a la monarquía, don Juan tiene que ceder a su hijo a que lo eduque Franco. Porque si no, no hay monarquía. Y si eso no lo entiendes, tampoco entiendes lo que pasa luego, ¿no? Entonces, son esas cosas que tienes que entender porque lo que sí creo que hay que contar la historia desde el punto de vista de que son personas que viven y que sienten y que padecen y que tienen su lado bueno, tienen su lado malo y que el público opine con los datos que tú les das qué pasa ahí. Los datos tienen que ser muy potentes y muy contrastados, pero que opine el público, no teledirigirle a una opinión. Pues la verdad es que son dos temas tremendamente interesantes y que desde luego yo estoy esperando, a ver, esperaré con paciencia Ten paciencia, a, mucha. a ver las series. Nada, darte las gracias, Javier, por haber estado aquí un rato charlando conmigo y bueno, yo creo que nuestros oyentes lo van a disfrutar muchísimo porque sí, es verdad, la serie del Ministerio del Tiempo fue Isabel, de hecho Rubén, que es digamos el otro codirector del Foro de la Historia, es un amante de la serie Isabel, fue el primero que me la recomendó y he de decir que bueno, sabemos que nuestros oyentes han visto las series y por eso es por lo que... ¿Sabes el lema que tenemos Pablo y yo para hacer Isabel? Y para hacer la primera temporada, nos decíamos, si la BBC lo ha hecho, ¿por qué nosotros no? Hombre, pues sí, es verdad. Claro, ese orgullo de decir, oye, que somos españoles, que esto es España, que tenemos una historia muy importante y que se puede contar porque pasan muchas cosas y de repente vamos a hacerla como lo hacen los ingleses. Y no somos menos, por supuesto. Y no somos menos. O sea, entonces tú dices, yo creo, para mí, mi mayor noción de patriotismo es hacer series que compitan con las mejores de fuera y que se vea que son españolas. Pues sí, la verdad es que en ese No sentido poniéndome hay que fomentarlo. una banderita en la muñeca ni en la correa del perro. Me explico, es decir, para mí ser un patriota es hacer las mejores series posibles y que la gente le diga, qué buena es esa serie española. Que no lo he hecho yo solo, porque está en Berlín, está La Casa de Papel, está Fariña, están muchas series españolas que han llevado esto muy alto, ¿no? En cuanto a los creadores, les han dejado crear. Pero eso es para mí mi dosis de patriotismo, ¿no? Una dosis que creo que es absolutamente necesaria en estos días. Y pues Muchas nada, gracias. dicho eso, me despido. Sabéis que nos podéis tener en iVoox, en Spotify y seguirnos también en redes sociales. Y pues nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias, Javier, y nos vemos. Chao. Aquí un abrazote. Hasta luego.